Bien, vamos a ver animaciones de manera medio superficial, pero lo importante es poder hacer que nuestras cosas se muevan, se ejecuten animaciones en Unity cuando nosotros querramos que pase. Primero voy a pasar acá al modo 3D, voy a crear un plano para tener cierta referencia, el plano lo voy a recitar, doble clic en Plane, y acá está. Bien, este va a ser nuestro plano. Y voy a crear en mi plano un cubo. Este cubo vamos a ponerlo 0.5 y le voy a crear también un pequeño material acá, botón derecho, Create Material, se va a llamar cubo, para tirárselo al cubo y cambiarle el color para que se vea. Bueno, comencemos con, primero, ¿qué es una animación? La animación es una ilusión óptica, básicamente. Es la sucesión de imágenes donde un objeto está ligeramente diferente en cada imagen, y como esa sucesión de imágenes pasa frente a nuestros ojos en cierta frecuencia, a cierta velocidad, por un proceso psíquico así que se llama persistencia retiniana, que nuestro, nuestro cerebro y nuestro ojo intenta coser, intenta fundir dos imágenes juntas como para relacionarlas, vemos que el objeto se mueve, ¿no? Lo que vemos es, nuestro cerebro arma una continuidad con eso. Y en Unity ustedes saben que esto funciona por frames también, ¿sí? Es decir, que tenemos cuadros por segundo. Lo que tenemos que hacer es establecer cuál es el estado inicial del objeto y cuánto tiempo va a pasar hasta que lleguemos a un estado final. Por ejemplo, imaginemos que quiero que mi objeto esté en un estado inicial. Importante que cuando estamos hablando de animación, usualmente podemos animar en diferentes programas, diferentes software, o incluso con lápiz y papel, en uno de esos, un flipbook, ¿sí? En la esquinita de nuestros cuadernos y hacer una animación. Bueno, acá estamos hablando de programación. Necesitamos trabajar con valores, ¿sí? A mí me gusta por lo menos. Acá tengo el cubo desplazado para este lado. Este desplazamiento está registrado en su componente transform, y yo sé cuánto lo desplacé para este lado. Primero que todo, que este lado es el eje X, y el valor está acá. Lo desplacé a menos 3.49 del 0 del eje X. Vamos a centrarlo en menos 3.5. Más redondearlo. Y quiero que se vaya para este otro lado, que claramente va a ser, lo voy a poner en 3.5. Así que quiero que vaya de menos 3.5 a 3.5. Y que lo haga en un segundo, digamos. ¿Cómo hago esto? Con animación. Puedo acceder a la ventana de animación de Unity desde Windows, Animation, o Control 6. Hago clic ahí y aparece esta ventana de animación. Entonces lo quiero dejar flotante, no hay manera, ¿no? No hay chance. ¿Qué es un timeline? Una línea de tiempo. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un objeto y queremos animarlo, lo tenemos que tener seleccionado y abrir la carpeta, la ventana de animation. Y nos va a decir acá claramente, con el botoncito en el medio, para empezar a animar el cubo créate un animator y un animation clip. El animator lo va a hacer solo. Fíjense, acá mi cubo tiene estos componentes, pero no tiene un componente animator. Yo voy a hacer clic aquí en Create, y me va a abrir la carpeta de Assets para que yo elija dónde voy a poner mi animación. La animación es un archivo, es importante. Cada animación se guarda en un archivito. Así que voy a venir a cuarto C. Acá en cuarto C voy a crear una nueva carpeta que se llame Animaciones. Cuarto C, por supuesto. Pues, se confunde todo. Y esto se va a llamar
mover, yo le voy a poner mover, mover. Listo. Pim. Ahora ven que se agrega a mi cubo el componente animator, y el animator ahora tiene un controller. Vamos a ver después qué es un controller. Y hay un par de opciones más que no vamos a ver todavía. Pero sí, tengo un componente animator. Y tengo mi animación, que acá dice se llama mover, con una línea de tiempo. Y si hago clic en donde están los numeritos, puedo ir moviéndome por los frames de esta animación. Acá vemos el número de frames donde estoy. Y yo digo que quiero empezar en el segundo 0, quiero estar acá. Y esto es un minuto, esto es un segundo. ¿Sí? Todo esto que está acá es un segundo. Y en el segundo, cuando llegue al segundo, quiero estar, dijimos, en 3.5 positivo. Lo que hago es, primero ir al tiempo que quiero estar, lo puedo poner manualmente acá, 0, y enter. Voy al tiempo que quiero estar, y ahí tengo que guardar la posición. Para guardar la posición, tengo dos posibilidades. Una, como medio muy intuitiva, vamos a ver la intuitiva, es presionar la bandera de Japón, acá el símbolo de grabación, para ver que se pone coloradito esto, como indicándote estamos grabando, y hacer cualquier movimiento, cualquier transformación, cualquier modificación de la propiedad que quiero animar. Y van a ver que aparece este puntito ahí. Ese puntito se llama keyframe o cuadro clave, que me indica que está grabando, que en ese momento la posición es esa. Así que lo que voy a hacer es volver a... me quedo en ese momento del tiempo. Voy a resetear esto. ¿Sí? Voy a ponerlo en punto 5 como estaba antes. Y me voy a asegurar que en este momento la posición sea la que yo quería, que era menos 3.5. Y está grabada ahí. ¿Sí? Ahora, si yo me muevo en el tiempo, voy a cualquier ladito, por ejemplo, a 30 frames, por ejemplo, el frame número 30, dice 0.30, y muevo de vuelta esto, me grabó otra vez esta propiedad. Fíjese, la propiedad posición del cubo está establecida en el frame 0, en este lugar, y en el frame 30, en este otro lugar. Y si yo desplazo, automáticamente ya me hizo la interpolación, es decir, el cálculo de en qué lugar tiene que estar, si en el 0 está acá y en el 30 está acá. Lo que yo quería era, en realidad quería que en el frame 60, fíjense que acá dice la cantidad de frames por segundo, 60, que en el frame 60, o sea, en el segundo, esté en otro lugar. Así que puedo hacer lo siguiente, seleccionar este keyframe, eliminarlo con suprimir, se va, me ubico donde quiero estar, que es en el segundo este, y ahí le pongo el valor 3.5. 3.5, fíjense que lo graba también. No hace falta solamente modificarlo con las herramientas de transformación en el viewport. Puedo cambiar un valor y lo graba también. Entonces, acá ya llegué, hice mi animación. Si la quiero previsualizar, una cosa interesante es cuando terminamos de animar, rápidamente sacamos el recording mode, y el modo de grabación. Saquémoslo. Si la quiero previsualizar, acá están los botones de reproducción, le doy play y veo la animación en loop. Y como este objetito ya tiene su animator acá, lo voy a activar, ya tiene su animator, vamos a ver una cosa. Si yo doy play a la escena, el objeto ya se reproduce y ya lo hace de manera lupeada, de manera cíclica. Termina y empieza de vuelta. Vamos a ver, entonces básicamente este es el procedimiento de animación. Si yo quiero, por ejemplo, que en el medio el objeto, en vez de ir en este sentido, no sé, acá, esté por acá, ¿sí? Lo que tengo que hacer es venir de vuelta acá, a ponerme a grabar, subo ahí, entonces va a ser este pequeño saltito.
Así que puedo seguir editando mis animaciones. Les puedo cambiar también la cantidad de frames por segundo. Puedo decir que tenga 30. ¿Sí? Ahora, como tengo 30 frames por segundo, mi animación dura 2 segundos. Va a durar más, va a ser más larga. Igualmente no nos metamos con eso porque con la práctica es mucho más fácil de entender. Bien, volvamos a 60 frames por segundo, que es un montón igual, ¿eh? Van a ver que después nos conviene utilizar otro frame rate, otra cantidad de frames por segundo. Pero lo que quería mostrarles ahora era esto. Si vamos al proyecto, vemos que en animaciones cuarto C no creamos un solo archivo, sino dos. El primer archivo que creamos es mover, que es la animación en sí misma. Y después se creó automáticamente lo que se conoce como un Animation Controller, que es un archivo intermedio que vincula las animaciones con el animator, con el componente animator. Si yo hago doble clic acá en Cube, en este Animator Controller, van a ver esto de acá. Voy a maximizar. Esto de acá es la pantalla donde después vamos a meter programación y hacer que los objetos, que las animaciones se ejecuten cuando nosotros queremos. Y es esta especie de diagrama de flujo que está establecido, por ejemplo, que estos son sucesos, ¿sí? Eventos. El suceso de entrada, de entry, que es básicamente el play de la escena, o cuando el objeto se activa, es como el start del script. Esta vinculación, que le vamos a llamar transición, hace que la animación mover se ejecute. Y esta animación mover, voy a volver a restaurar esto, es esta de acá, mover. Fíjense que mover tiene loop time activado. Esto significa que se va a ejecutar una y otra vez. Si yo desactivo el loop time, le doy play, la animación se ejecuta una sola vez y nunca más. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hay veces que queremos que las cosas se ejecuten constantemente una y otra vez, y a veces que no. Por ejemplo, si tenemos un ventilador, hacemos la animación del ventilador que da la vuelta, y le ponemos loop time, y listo, el ventilador gira y gira y gira. Pero si hacemos una animación de explosión, por ejemplo, bueno, no está bueno que haga pa, 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 pa. No, queremos una explosión y listo, desaparece. Para eso se usa el loop time o no. Bien, entonces recapitulemos un poquito esto. Una animación entonces es el guardado o la información almacenada de la propiedad de un objeto en cierto momento y cómo se transforma en otro valor de la misma propiedad en otro momento. Entonces, es algo importante dentro de la programación, saber dónde quiero empezar, dónde quiero terminar y cuánto tiempo tiene que pasar entre esos dos valores. Cuando generamos una animación, generamos además un archivo. Ese archivo es el que almacena esas informaciones que yo les estaba diciendo. Y si es la primera vez que ejecutamos, que le creamos una animación al objeto, le va a crear un animator, un componente animator, que es el que básicamente vincula el objeto con la animación. Acá, animator. Y el animator, para funcionar, necesita que le digamos cuál es su animator controller. Este es el animator controller que también se genera automáticamente si el animator no existe. Ahora, si yo creo, por ejemplo, otra animación con el cubo. Para crear una nueva animación, en el menú desplegable de este mover, clic acá, hago Create New Clip. Y digamos que utilizo la animación rodar. Rotar.
Aparece de vuelta el timeline vacío. Y ahora les voy a mostrar cómo hacerlo sin grabar. Simplemente hago Add Property, y acá puedo seleccionar las propiedades que quiero animar. Y miren que me muestra los componentes animables que hay dentro del objeto que tengo seleccionado. Puedo seleccionar puedo animar, perdón, el componente transform, o animar el componente mesh renderer, o animar el componente box collider. El box collider podré animar, por ejemplo, su centro, su tamaño. Del mesh renderer podré animar si está activo o no está activo. No sé, qué otra cosa, nunca animé esto. Bueno, pero de transform puedo animar posición, rotación y escala, y esto es lo que quiero hacer. Así que voy a agregar la propiedad de transform, rotación. Clic acá, y ya está. Tengo establecido. Fíjense que me pone un keyframe al principio y un keyframe al final en esta propiedad, pero van los dos iguales. También quiero que acá esté la rotación en 0, perfecto. Entonces puedo venir a, no sé, acá en la mitad, y decir, quiero girar 180 grados en el eje Y. Importante, yo puedo crear acá la modificación, Enter, ¿sí? Pero el keyframe no se estableció, no se creó, porque no estamos en el modo grabación, ¿sí? Hace falta hacer clic aquí en Add Keyframe. Ahora sí, grabé la animación. Y fíjense que como modifiqué 180 grados acá, y acá está grabado como 0 grados, va a girar. No sé si la ven, a ver, voy a la escena. Acá. Giro 180 grados, y como acá está guardado, que está en 0, pasa de 180 a 0. O sea, si le doy play a esto, vamos a verlo girando por un lado y para el otro. Y si me fijo en el animator, esperen que paro esto, me fijo en el animator, ahora tengo, esperen que quiero mostrárselo bien, vamos a hacer que viene acá. Tengo dos animaciones, mover y rotar. Pero rotar no está vinculada con nada. ¿Sí? Yo estoy viendo la animación de rotar acá, porque le doy play acá. Pero si yo pongo el juego y le doy play, según el animator, lo único que se va a ejecutar es la transformación de posición. ¿Por qué? No hay vinculación acá. Yo podría hacer, por ejemplo, que después de mover, rote. Botón derecho acá, Make Transition, y lo vinculo con rotar. Gira para allá. Y vuelve acá. Bueno, es interesante esto. Vean esto. Hasta acá estuvo haciendo la primera animación, pero no llegó a terminar y ya está volviendo para rotar. ¿Por qué está pasando esto? En la animación rotar, perdón, acá, Animator, acá. La transición, bueno, esto ya les digo, va para varias clases, pero la transición es como la estrella de esta pantalla. ¿Sí? Parecería que fuesen, lo más importante serían estos bloquecitos, pero estos bloquecitos ya están como establecidos, son las animaciones. Acá con lo que se trabaja son con las transiciones, estas flechitas acá. La transición de entrada
es como la transición por default. O sea, tiene que haber una animación. Así que no se establece casi nada. No, pero no establece nada. Ahora, la transición entre dos animaciones tiene, como ven, varios parámetros. ¿Y dónde está? Acá. Y aquí en Settings, vemos que hay una Transition Duration. La transición es una especie de fusión entre las dos animaciones. O sea, hay un momento de la animación, acá estos 0,25 segundos, que antes de que termine una animación ya empieza a hacer la otra. Y hay como una especie de fundido, de que termina una y empieza la otra, y en cierto momento están ejecutándose al mismo tiempo, 50% una, 50% otra. Si yo la transición la pongo en cero, va a terminar de hacer una y después va a hacer la otra. De manera como mucho más abrupta, más dura. Todo eso tiene que ver con cómo quieren que se vea su animación. Termina una y después empieza a hacer la otra como enseguida. Bien. Nos quedan 5 minutos. Esperen que ahora quiero plantear el TP. Con estas cosas sencillas y básicas. Vamos a hacer una cosa. Esperen que voy a cortar esta grabación y voy a empezar de vuelta.